If there were chariots found in the Red Sea, it would probably have something to do with the crossing of the sea. Durante siglos, la verdad permaneció oculta bajo las aguas del Mar Rojo. Ahora comienza a salir a la luz. Buceadores han encontrado lo que parecen ser los restos del ejército del faraón, exactamente en el fondo del Mar Rojo. Y no estamos hablando de suposiciones, son estructuras de ruedas, huesos humanos y de caballos, todos preservados entre formaciones coralinas. El hallazgo es tan impactante que dejó a muchos egiptólogos sin palabras. Y lo más impresionante, todo coincide con la descripción del Éxodo, cuando el ejército egipcio fue tragado por las aguas. ¿Estamos frente a la prueba física de una de las historias más poderosas de la Biblia? Imágenes, testimonios y el silencio inquietante de los expertos apuntan en una sola dirección. Algo extraordinario ha sido descubierto: el secreto de los $10 millones. Permíteme explicarte cómo ocurrió todo. Hacia el ocaso de 2024, un colectivo reducido y extremadamente confidencial, compuesto por especialistas en inmersión, técnicos y estudiosos de arqueología marina, lanzó una travesía de carácter privado. No se trataba de una iniciativa universitaria respaldada con recursos académicos del tipo que encontrarías en alguna revista científica tediosa. Era una maniobra reservada y clandestina, patrocinada por mecenas privados que invirtieron más de $10 millones en el proyecto. Disponían de instrumentación que la gran mayoría de colectivos arqueológicos ni siquiera pueden soñar con poseer. Sistemas de sonar de exploración lateral de última generación, vehículos sumergibles manejados a distancia de categoría militar, conocidos como ROVs, provistos de sistemas de captura de imágenes de alta definición 4K y dispositivos magnetométricos de sensibilidad extrema. No estaban tras la pista de ánforas antiguas, ni de un elemento de anclaje extraviado. Perseguían algo muy particular, algo que la ciencia ortodoxa insistía en que jamás tuvo existencia. Perseguían la hueste perdida del soberano egipcio. Durante décadas completas, murmuraciones e informes de buscadores sin formación académica señalaban un punto muy particular en el Golfo de Aqaba del Mar Rojo. Las narraciones, frecuentemente rechazadas como invenciones fantasiosas, hablaban de estructuras circulares de carruajes revestidas de formaciones coralinas, fragmentos óseos dispersos y los vestigios físicos de la fuerza militar egipcia del Éxodo narrado en las Escrituras. Durante todo ese lapso, la egiptología ortodoxa y la arqueología oficial se mofaron de estas declaraciones. Lo denominaron pseudociencia, un fraude religioso y pensamiento basado en ilusiones. Sin embargo, este nuevo colectivo poseía un trazado cartográfico. Era un trazado basado en aquellas antiguas declaraciones menospreciadas y disponían de la instrumentación necesaria para visualizar lo que ningún otro pudo, o tal vez lo que ningún otro deseó visualizar. Dieron inicio a su búsqueda con un esquema de cuadrícula amplio. Durante jornadas completas, el sonar emitió ondas pulsantes hacia las profundidades, inspeccionando el lecho submarino. Entonces el manejador de sonar lo detectó: irregularidades simétricas extrañas en su monitor. Estas configuraciones no correspondían a formaciones rocosas naturales. Eran circulares, precisas y, lo más inquietante, estaban organizadas en un rastro lineal extenso. El colectivo quedó perplejo. Las configuraciones lucían exactamente como estructuras circulares, centenares de ellas. Desplegaron el ROV, un pequeño autómata submarino, enviándolo hacia las oscuras y gélidas aguas, centenares de pies bajo la superficie. Las potentes luminarias del sumergible cortaron la penumbra. Inicialmente, solamente arena y formaciones rocosas. Y súbitamente, ahí se encontraba, emergiendo de la arena, una configuración perfectamente circular, completamente revestida de coral. Sin duda alguna era una estructura circular, una antigua estructura de carruaje,
con rayos radiales. Mientras el Errov se desplazaba hacia adelante, su extremidad robótica apartando el sedimento, otra apareció a la vista, y otra adicional, y otra más. Era un territorio de restos masivo. El sitio se prolongaba por casi 2,5 kilómetros. Esto era auténtico. El colectivo comprendió que necesitaban descender ellos mismos. Esto era demasiado trascendental para simplemente observarlo a través de una cámara. Especialistas en inmersión de élite en aguas profundas, muchos de ellos excombatientes militares, se prepararon para una inmersión complicada y peligrosa. Lo que ninguno de estos profesionales experimentados anticipaba era la sensación visceral que los invadiría al sumergirse. Algunos buzos veteranos, hombres que habían explorado naufragios de la Segunda Guerra Mundial y habían nadado entre restos de batallas navales modernas, confesaron posteriormente que nunca habían experimentado algo semejante. El agua misma parecía vibrar con una energía ancestral, como si el océano hubiera capturado y preservado no solo los objetos materiales, sino también el horror del último momento de aquellos guerreros. Como nos recuerda Éxodo capítulo 15, versículo 4, los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Al descender hacia el silencio profundo, la magnitud del cataclismo se volvió aterradoramente evidente. No era un solo siniestro naval, era una catástrofe marcial congelada en el tiempo. El lecho submarino era una zona de confrontación. Estaba sembrado de los vestigios de una hueste en fuga o quizás en pleno ataque. Observaron estructuras circulares con 4 rayos, 6 rayos e incluso 8 rayos. Este detalle es un elemento impactante descomunal. ¿Por qué razón? Porque estos diseños particulares coinciden perfectamente con los diversos tipos de carruajes utilizados por la fuerza militar egipcia durante el lapso del Imperio Nuevo. Las estructuras circulares de 4 rayos eran más antiguas, pero las de 6 y 8 rayos eran los diseños estables de alta tecnología utilizados por combatientes de élite y el soberano mismo. Hallarlos todos combinados juntos era una fotografía instantánea del cuerpo completo de carruajes egipcios. La distribución de estos diferentes diseños de ruedas también revelaba algo fascinante sobre la composición militar egipcia. Los historiadores habían debatido durante generaciones sobre cómo se organizaban las fuerzas de combate del faraón. Aquí, en el fondo marino, yacía la respuesta silenciosa. Era una formación mixta, con unidades antiguas y modernas marchando juntas, lo que sugiere que este no fue un simple destacamento, sino una movilización completa de recursos militares. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 7, menciona: tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. La evidencia submarina confirma esta masiva movilización. Pero no eran solamente estructuras circulares. Hallaron porciones metálicas retorcidas que parecían ejes. Hallaron lo que parecían ser los vestigios rectangulares enmarañados de las cabinas de los carruajes, ahora solamente acumulaciones de bronce corroído y madera petrificada, todo fusionado al lecho submarino por siglos de crecimiento coralino implacable. Lo que la gran mayoría no comprende es que los especialistas en inmersión reportaron una sensación abrumadora y escalofriante de terror. Estaban nadando a través de un cementerio submarino y entonces hallaron los huesos, enmarañados dentro de los restos de carruajes, tal como los viejos reportes habían declarado. Había porciones óseas, centenares, posiblemente miles de ellos. Algunos eran claramente bestias, cráneos, costillas y huesos largos de equinos exactamente donde estarían si todavía estuvieran enganchados a los carruajes. Pero otros eran inconfundiblemente de origen humano. Estructuras vertebrales, huesos de la pelvis y porciones de cráneos, todos combinados en un caos terrible y desordenado. Esto no era simplemente un vertedero de equipamiento, era el lugar de reposo acuático final de centenares,
tal vez miles de combatientes de élite y sus bestias que perecieron en un solo suceso repentino y violento. Los análisis preliminares de los fragmentos óseos realizados mediante fotografía submarina de alta resolución revelaron detalles aún más perturbadores. Varios esqueletos humanos mostraban posiciones que los expertos forenses describieron como posturas defensivas finales, brazos levantados, cuerpos contorsionados, como si hubieran intentado protegerse de algo que venía desde arriba. No hay señales de combate directo, ninguna evidencia de heridas por armas. Lo que destruyó a esta fuerza no fue una batalla convencional, sino algo que atacó desde todas direcciones simultáneamente con fuerza abrumadora. El Salmo 78, versículo 53, nos dice: «Los guió con seguridad y no tuvieron miedo, pero el mar cubrió a sus enemigos». La parte alucinante: uno de los especialistas en inmersión barriendo con una luminaria de alta potencia sobre un montículo de coral, captó un débil resplandor antinatural. Bajo la corteza, algo brillaba con un resplandor dorado apagado, pero inconfundible. Esto coincidía con la declaración más increíble y más rechazada de todas, que entre los vestigios de la hueste había una sola estructura circular de carruaje bañada en oro, quizás perteneciente a un comandante de alto rango o incluso al soberano. No podían manipularla. El coral la había bloqueado en su lugar. Intentar removerla sería destruirla. El colectivo documentó todo. Tomaron miles de fotografías de alta resolución y horas de grabación de alta definición. Sabían que lo que habían hallado enviaría ondas de choque a través del mundo. Habían hallado prueba física y tangible que parecía respaldar una de las narraciones más antiguas y fundamentales de la crónica humana. Pero aquí se encuentra el problema. Este descubrimiento, tan monumental como fue, también destapó una caja de Pandora descomunal. Desafiaba todo lo que la egiptología ortodoxa había instruido durante los últimos 100 años. Y es por esa razón que cuando los hallazgos iniciales se compartieron discretamente con ciertos estudiosos e instituciones, la reacción no fue emoción, fue mutismo, un mutismo gélido, duro y congelado. Lo más revelador fue la respuesta diferenciada entre distintos tipos de académicos. Los geólogos marinos quedaron fascinados con la topografía submarina única. Los biólogos marinos se maravillaron con los patrones de preservación del coral. Los ingenieros navales confirmaron que las estructuras metálicas correspondían exactamente con diseños egipcios documentados. Pero los egiptólogos, aquellos cuya especialidad directa debería hacerlos los más entusiastas, permanecieron en un silencio ensordecedor. Esta selectividad en la respuesta académica no es coincidencia, es protección institucional. Como advierte Jeremías, capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por medio de ellos, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Pero el descubrimiento fue solamente la primera pieza. La ubicación era la segunda. Un puente en el lecho del mar. Entonces, ¿por qué razón este punto exacto? ¿Qué tiene de particular este pedazo aparentemente aleatorio del Golfo de Aqaba? Sí, sobre eso, aquí es donde la crónica se vuelve todavía más increíble. La ubicación de la inmersión no fue aleatoria. Se eligió porque es una de las características submarinas más únicas y extrañas en todo el planeta. El Golfo de Aqaba, que separa la península del Sinaí de la Arabia Saudita contemporánea, es conocido por ser extremadamente profundo. Hablamos de un cañón submarino descomunal que en la gran mayoría de lugares se hunde hasta 1.500 metros o incluso 1.800 metros de profundidad. Eso es más de 1,5 kilómetros hacia abajo directamente. Es una trinchera descomunal e infranqueable.
Intentar cruzarla con una hueste de carruajes o incluso a pie sería completamente imposible. Es un acantilado vertical de agua oscura, excepto por un lugar muy particular. Justo donde los especialistas en inmersión hallaron la hueste, existe un puente terrestre plano descomunal que atraviesa todo el golfo. Es una meseta submarina que se prolonga casi 16 kilómetros desde la costa de una playa descomunal en Egipto, denominada Nuweiba, hasta la costa de Arabia Saudita. Y escucha esto, a cada lado de este puente, el lecho submarino se hunde dramáticamente en esos abismos de 1500 metros de profundidad. Pero el puente en sí es relativamente poco profundo. Ahora, poco profundo es un término relativo. Todavía tiene unos 270 metros de profundidad en su punto más profundo. Pero comparado con los cañones de 1,5 kilómetros de profundidad a cada lado, es un camino elevado. Los trazados de sonar lo muestran claramente. Una carretera submarina distinta y descomunal de 16 kilómetros de largo y varios kilómetros de ancho. Los oceanógrafos que examinaron los datos batimétricos quedaron atónitos. Este tipo de formación geológica es extraordinariamente rara. Se requiere una combinación específica de actividad tectónica, erosión marina y deposición de sedimentos a lo largo de millones de años para crear algo así. La probabilidad de que tal formación exista, precisamente donde los textos antiguos sugieren que ocurrió un cruce masivo de refugiados, es astronómicamente baja, a menos que los textos estuvieran describiendo una realidad geográfica específica. Como declara Job capítulo 38 versículos 16 y 17. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Este camino submarino es el único lugar en toda la prolongación de 100 kilómetros del Golfo de Aqaba donde un colectivo antiguo de personas podría haber intentado cruzar. Lo que la gran mayoría no comprende es que esta característica geográfica es una coincidencia perfecta 1 a 1 con la narrativa antigua. El relato en las Escrituras describe a los israelitas huyendo atrapados contra el mar con montañas a cada lado y la hueste del faraón cerrándose sobre ellos. La ubicación en la playa de Nuweiba encaja perfectamente. Es una playa descomunal y extensa, pero está completamente amurallada a cada lado por montañas empinadas e infranqueables. La única entrada es desde el oeste y la única salida es hacia adelante dentro del mar. Y justo ahí, en ese punto exacto, se encuentra el puente submarino. Esta geografía es un elemento impactante descomunal, porque es un detalle que los escribas antiguos no podrían haber conocido. No puedes visualizarlo desde la superficie, solamente puedes hallarlo con sonar avanzado. Sin embargo, la narrativa que relataron apunta directamente a esta ubicación única en su tipo. La geografía misma actúa como una pieza de prueba descomunal y silenciosa, sugiriendo que algo histórico y catastrófico ocurrió justo aquí. Como nos recuerda el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 21 al 22. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar retrocediera con un fuerte viento del este toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron, y los israelitas atravesaron el mar en tierra firme, con muros de agua a su derecha y a su izquierda. La exactitud geográfica de este pasaje es pasmosa cuando se compara con la topografía submarina auténtica. Un corredor también puede convertirse en una trampa. La distribución lineal de los objetos antiguos, el rastro de 2,5 kilómetros de estructuras circulares y huesos, sigue el camino de este puente sumergido. Se visualiza exactamente como un colectivo que fue atrapado en medio del paso.
Esta ubicación también explica por qué razón los objetos antiguos todavía se encuentran allí. La profundidad de 270 metros los protegió de tormentas, elementos de anclaje de embarcaciones y saqueadores durante milenios, y las corrientes únicas creadas por los cañones profundos a cada lado han atrapado limo y sedimento en la meseta. Este sedimento enterró lentamente los objetos antiguos y, por supuesto, el agua cálida y clara es perfecta para el crecimiento de coral. El coral ha actuado como un cemento natural. Creció sobre las superficies duras y sólidas de los carruajes, la madera, el bronce, el cuero. A lo largo de miles de años, la madera se descompuso y el metal se corroyó, pero el coral mantuvo su configuración. Los especialistas en inmersión no solamente estaban hallando estructuras circulares, estaban hallando coral en configuración de estructura circular. Son esencialmente fósiles de carruajes. Sin esta geografía y biología particulares, cualquier vestigio se habría dispersado y disuelto en nada hace siglos. Este puente terrestre, este cruce perfecto, también explica la escala del hallazgo. Una hueste completa con centenares de carruajes, equinos y combatientes forzados en este estrecho cuello de botella de 16 kilómetros sería completa y totalmente vulnerable. Cuando el desastre golpeó, no había escape. No podían ir a la izquierda, no podían ir a la derecha, estaban atrapados. Este trágico cuello de botella explica la concentración descomunal de objetos antiguos. Es un testimonio submarino silencioso de un suceso cataclísmico. El hecho de que este terreno sea tan único también ayuda a desacreditar uno de los principales argumentos escépticos. Los críticos a menudo expresan, es solamente un siniestro naval aleatorio. Pero aquí se encuentra la cuestión. Esto no es un siniestro naval. Son centenares de carruajes marciales, todos del mismo lapso de tiempo, todos hallados en un camino lineal, en el único cruce terrestre plausible en todo el Golfo. Eso no es una coincidencia, eso es una escena. Este camino único no se halló por accidente. Un hombre declaró que estuvo allí todo el tiempo, la vindicación de un demente. Toda esta crónica increíble, la travesía secreta, los trazados de sonar, los egiptólogos congelados, todo se remonta a un hombre que no era profesor, no era un estudioso famoso de antigüedades y no era parte de la élite académica. Su nombre era Ron Wyatt y durante décadas el mundo completo pensó que era un completo lunático. Entonces aquí se encuentra la situación con Ron Wyatt. Era un profesional de enfermería anestesista de Tennessee. También era un aventurero de las escrituras autodidacta, apasionado y profundamente religioso, impulsado por una convicción literal e inquebrantable de que las narraciones en la Biblia eran crónica física y localizable. Pasó su vida y su propio dinero tratando de hallar la prueba física. Era la definición de un aficionado, un forastero, y eso es expresarlo suavemente. En los años 70, Wyatt se obsesionó con hallar el verdadero cruce del Mar Rojo. Rechazó las teorías tradicionales del Mar de Juncos, pequeños lagos pantanosos en el norte de Egipto. Lo fascinante de la metodología de Wyatt es que no dependía de teorías académicas complejas ni de interpretaciones teológicas sofisticadas. Simplemente leía el texto bíblico de manera literal y luego verificaba la geografía real. Mientras los eruditos se perdían en debates sobre traducciones arameas y contextos históricos, este enfermero trazaba mapas con una regla y una Biblia. Su enfoque era casi infantilmente simple y quizás precisamente por eso funcionó. Como declara Mateo capítulo 11 versículo 25, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños». Siguió las pistas de las escrituras que él consideraba apuntaban a un cuerpo de agua descomunal lo suficientemente profundo como para ahogar una hueste.
Su búsqueda lo llevó al Golfo de Aqaba y particularmente a la descomunal playa bloqueada por montañas de Nuweiba. Razonó con lógica simple que si este era el lugar donde los israelitas fueron atrapados, entonces este debe ser el lugar donde el mar se partió. Y si eso era verdadero, entonces los vestigios de la hueste del faraón deben encontrarse en el lecho del Golfo, justo en ese puente terrestre submarino. Así que en 1978, armado con equipamiento de inmersión básico, una pequeña embarcación y mucha convicción, hizo algo que ningún otro se había molestado en hacer. Se sumergió. Lo que declaró hallar fue exactamente lo que la nueva travesía de $10 millones acaba de verificar. Reportó visualizar estructuras circulares de carruaje revestidas de coral. Incluso declaró haber recuperado un componente central de una. Tomó fotografías submarinas borrosas y granuladas, que fueron fáciles de rechazar como coral de configuración interesante, pero no se detuvo allí. En inmersiones posteriores declaró haber hallado más. Reportó hallar huesos humanos y huesos de equino, todos combinados con las porciones del carruaje, e hizo su declaración más explosiva de todas. Expresó que había hallado y filmado la legendaria estructura circular de carruaje dorada brillando débilmente bajo el coral. Cuando Ron Wyatt presentó sus hallazgos, el mundo académico no solamente lo ignoró, lo ridiculizaron, lo destrozaron. Fue etiquetado como un impostor, un vendedor de pseudociencia y un fanático religioso que solamente estaba visualizando lo que deseaba visualizar. Estudiosos de egiptología y arqueología estaban congelados en un estado de desprecio completo y total. Y escucha esto, las otras declaraciones de Wyatt lo convirtieron en un blanco todavía mayor. También declaró haber hallado el Arca de Noé, la verdadera ubicación del monte Sinaí en Arabia Saudita, justo enfrente de Nuweiba, las cenizas de Gomorra e incluso, lo más fantástico, el Arca del Pacto escondida en una caverna bajo Jerusalén. Para la comunidad científica ortodoxa, esto no era investigación, era una búsqueda del tesoro alimentada por la fantasía. Sus declaraciones del Mar Rojo fueron rechazadas junto con todo lo demás. Durante más de 40 años, el sitio fue rechazado como un mito, una conspiración y nada más que coral y pensamiento basado en ilusiones. Pero hay un detalle que los críticos de Wyatt nunca pudieron explicar satisfactoriamente. ¿Por qué un impostor inventaría coordenadas geográficas tan precisas? Si estuviera fabricando evidencia o simplemente buscando atención, habría sido mucho más fácil señalar ubicaciones vagas o áreas inaccesibles. En cambio, proporcionó coordenadas exactas de GPS, profundidades específicas y descripciones detalladas que cualquiera con el equipo adecuado podría verificar. Era como si estuviera dejando un mapa del tesoro para generaciones futuras, confiando en que la tecnología eventualmente lo vindicaría. Proverbios capítulo 12, versículo 19 nos enseña: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pero aquí se encuentra el problema. Ron Wyatt falleció en 1999, sus declaraciones todavía casi universalmente burladas, pero dejó atrás su investigación, dejó sus trazados, dejó las coordenadas exactas del puente terrestre submarino y el territorio de restos que había hallado. La travesía secreta de alta tecnología en 2024 no estaba inmergiéndose a ciegas. Estaban siguiendo el trazado de Ron Wyatt, y su sonar de $10 millones y cámaras de alta definición estaban verificando una por una las declaraciones imposibles que el profesional de enfermería de Tennessee había estado haciendo todo el tiempo. El sonar confirmó el puente terrestre. Los ROVs confirmaron las estructuras circulares de 4, 6
y 8 rayos, tal como él expresó. Los especialistas en inmersión confirmaron los huesos e incluso visualizaron el resplandor de oro que Wyatt había reportado. Este es el núcleo de la controversia. Los especialistas que rechazaron a Wyatt durante décadas ahora se enfrentan a datos de alta tecnología que prueban que él tenía razón, al menos sobre la existencia de un territorio de restos submarino antiguo descomunal. El descubrimiento está forzando una reevaluación de un hombre que todos habían acordado que era un insensato. Y está forzando una reevaluación aterradora de cómo este suceso imposible podría haber ocurrido. Porque el cómo es donde las teorías se vuelven realmente salvajes, persiguiendo un superarma robada. Esta es la gran pregunta. Si hay una hueste en el lecho del mar, ¿cómo llegó allí? La narrativa antigua expresa que el mar se partió, los israelitas caminaron a través en tierra seca, y las aguas luego colapsaron sobre la hueste egipcia perseguidora. La ciencia ortodoxa expresa que eso es imposible, pero la prueba se encuentra allí. Entonces, ¿qué realmente ocurrió en el Golfo de Aqaba? Aquí es donde las teorías se vuelven salvajes. Teoría salvaje número 1, el tsunami volcánico. Esta es grande. ¿Qué ocurriría si el milagro fue en realidad un desastre natural perfectamente cronometrado? Hace alrededor de 3.500 años, un volcán descomunal en la isla griega de Santorini, entonces denominada Thera, explotó. Esta fue una de las erupciones volcánicas más grandes en la crónica humana. Fue un suceso que sacudió al planeta. Esta mega erupción a centenares de kilómetros de distancia habría creado un tsunami descomunal que irradió a través del Mediterráneo. Pero lo que la gran mayoría no se percata es que los tsunamis tienen una firma famosa y aterradora: el retroceso. Antes de que la ola gigante golpee, el mar retrocede. El agua es arrastrada hacia atrás repentina y dramáticamente, a menudo por kilómetros, exponiendo el lecho submarino. Para una persona antigua que nunca había visualizado esto, parecería un milagro. El mar literalmente partiéndose. Entonces, aquí se encuentra la teoría. Los israelitas están atrapados en Nuweiba. La erupción de Thera causa un retroceso de marea descomunal en el Mar Rojo. El agua se retira, exponiendo el puente terrestre de 16 kilómetros. Es un milagro. Corren a través. La hueste egipcia, visualizando su camino, carga tras ellos en el lecho submarino fangoso expuesto. Pero aquí se encuentra el problema. El retroceso es solamente la primera parte. La segunda parte es la ola que regresa. Justo cuando la hueste egipcia, con sus carruajes de estructuras circulares pesadas, atascadas en el fango, alcanza el medio del golfo, el tsunami golpea. Un muro de agua de centenares de pies de alto ruge de vuelta al golfo, aniquilando a la hueste completa en un instante. Es una explicación científica que se ajusta a la narrativa casi perfectamente. El momento, la separación y el colapso de los muros de agua, como expresa el Salmo 77, versículo 16. Las aguas te visualizaron, oh Dios. Las aguas te visualizaron y se estremecieron. Los abismos también temblaron. Los vulcanólogos que han estudiado la erupción de Thera han calculado que las ondas sísmicas y los tsunamis resultantes habrían alcanzado el Mar Rojo aproximadamente 6 a 8 horas después de la erupción principal. Curiosamente, el texto bíblico menciona que el evento del cruce ocurrió durante toda una noche. Éxodo 14, versículo 21, especifica toda la noche. Este detalle temporal encaja perfectamente con el escenario del tsunami. El retroceso inicial habría ocurrido al anochecer, proporcionando horas de paso seguro, seguido por el retorno catastrófico de las aguas al amanecer. La precisión de estos detalles en un texto de miles de años de antigüedad es inquietante. Teoría salvaje número 2. El Arca del Pacto. Esta teoría es todavía más salvaje y se conecta directamente con Ron Wyatt. ¿Recuerdas cómo Wyatt declaró hallar tanto las estructuras circulares de carruaje como el Arca del Pacto?
¿Qué ocurriría si esos dos descubrimientos están vinculados? ¿Qué ocurriría si los israelitas no solamente estaban huyendo con sus familias? ¿Qué ocurriría si acababan de apropiarse del secreto más poderoso de Egipto? Muchas teorías no ortodoxas proponen que el Arca del Pacto no era solamente una caja religiosa. Expresan que era una pieza de tecnología perdida avanzada, un capacitor eléctrico descomunal, una fuente de energía o incluso un arma. Entonces, aquí se encuentra la nueva narrativa. Los israelitas, liderados por Moisés, quien fue criado en la corte del faraón y tenía acceso a sus secretos, se apropian de este poderoso dispositivo. El faraón está enfurecido. No solamente está persiguiendo para recuperar a sus esclavos, está persiguiendo para recuperar su superarma. Los israelitas están atrapados en el mar. La hueste egipcia se cierra. Entonces Moisés usa el dispositivo. El Arca del Pacto desata una fuerza desconocida, tal vez un territorio de gravedad localizado, tal vez un pulso de energía descomunal que empuja el agua aparte, creando el camino seco. Los israelitas cruzan, los egipcios, cegados por la furia, cargan tras ellos. Una vez que están todos en la zona de muerte, Moisés o el arca misma apaga el dispositivo. Los muros de agua retenidos por esta energía desconocida colapsan. La hueste es destruida. Esta teoría es salvaje, pero contesta muchas preguntas. Explica la columna de fuego y nube, la firma de energía del arca. Explica por qué razón el faraón arriesgaría toda su hueste de élite y explica el poder sobrenatural del suceso. En Éxodo capítulo 25, Dios proporciona instrucciones particulares sobre cómo construir el arca, describiendo materiales y dimensiones con exactitud técnica inusual. Teoría salvaje número 3. Tecnología acústica perdida. Esta proviene directamente de la ciencia ficción. Algunos teóricos proponen que las civilizaciones antiguas, tal vez incluso una preegipcia, comprendían el poder del sonido y la frecuencia. ¿Qué ocurriría si la separación del mar no fue un milagro o un volcán, sino un suceso tecnológico? ¿Qué ocurriría si la vara de Moisés era algún tipo de resonador tonal, una pieza de tecnología perdida que cuando se activaba creaba una frecuencia de sonido particular, una frecuencia tan poderosa que literalmente podía empujar el agua, creando una separación a través de levitación acústica? Esta arma sónica habría mantenido el agua atrás solamente para ser desactivada una vez que la hueste estuviera adentro. Ya sea un volcán, un superarma o tecnología perdida, todas estas teorías apuntan a la misma conclusión. Algo ocurrió en ese golfo, algo lo suficientemente poderoso como para borrar una hueste de la faz de la tierra, dejando sus vestigios fosilizados en coral, esperando ser hallados. Pero si la prueba se encuentra ahí, ¿por qué razón el mutismo? ¿Qué están ocultando? Esto nos lleva al núcleo del título, el corazón mismo de todo este misterio. ¿Por qué razón los estudiosos de egiptología y arqueología ortodoxa están congelados? No es por asombro, no es por emoción. Es por una combinación de pura incredulidad académica, autopreservación profesional y quizás un genuino temor aterrador de lo que este descubrimiento realmente significa para el mundo. Entonces, aquí se encuentra la situación. Durante más de 100 años, el consenso entre casi todos los estudiosos seculares de egiptología es que el éxodo, tal como se describe en las escrituras, no ocurrió. Punto. Al menos no en la escala imposible que la narrativa declara. Instruyen esto en cada universidad, desde el Cairo hasta Harvard. Está escrito en cada libro de texto. Es el dogma. Argumentan muy lógicamente que hay cero prueba arqueológica en el desierto del Sinaí de 2 millones de personas, una población del tamaño de una ciudad contemporánea vagando durante 40 años. Exigen dónde se encuentran los campamentos, dónde se encuentran las fosas comunes, dónde se encuentra la cerámica. Argumentan correctamente que no hay mención en ningún jeroglífico egipcio, ningún registro en ningún papiro de que toda su hueste, su activo marcial más valioso,
Sus aurigas fue destruida en un solo día catastrófico. Toda la fundación de la egiptología contemporánea, sus líneas de tiempo, sus listas de soberanos, su comprensión del poder de la dinastía 18, su crónica, todo está construido sobre un marco que no incluye este suceso. Es un marco que no puede incluir este suceso. Para ellos es un mito, una narrativa poderosa de fundación cultural, pero un mito sin embargo. Ahora, súbitamente, un colectivo de especialistas en inmersión siguiendo el trazado de un hombre, Ron Wyatt, a quien todos en el mundo académico serio rechazaron como un chiflado, un charlatán, un soñador religioso, hallan un territorio de restos submarino descomunal, un territorio que no solamente insinúa la narrativa, coincide perfectamente. No estamos refiriéndonos a una o dos vasijas rotas. Estamos refiriéndonos a centenares de carruajes. Estamos refiriéndonos a estructuras circulares, ejes y cabinas esparcidas por el lecho del mar. Y no solamente cualquier carruaje. Los diseños particulares de 6 rayos y 8 rayos utilizados solamente por la hueste egipcia de la dinastía 18. El lapso de tiempo exactamente correcto. En la ubicación exactamente correcta, un puente terrestre natural descomunal que corta a través del Golfo Profundo con el tipo exacto de geografía que la narrativa implica. Si este sitio es auténtico, entonces los especialistas estaban equivocados. Y eso es expresarlo suavemente. Este descubrimiento no solamente agrega un nuevo capítulo a la crónica, arranca todos los viejos. Significaría que los textos antiguos no eran solamente narraciones, sino relatos históricos literales precisos. Un profesor titular que ha construido toda su carrera de 30 años, toda su reputación en la teoría del éxodo como mito, no puede súbitamente dar la vuelta y expresar: «Ups, supongo que ese profesional de enfermería de Tennessee tenía razón todo el tiempo». Su carrera habría terminado. El trabajo de su vida no tendría sentido. Cada libro que publicaron sería ficción. Cada estudiante que mentorizaron habría sido instruido una mentira. Así que están congelados, están en mutismo. Lo más seguro es ignorarlo, atacar la fuente, denominarlo no verificado, pseudociencia o mal interpretado. Argumentarán que es solamente un cementerio de siniestros navales de muchas épocas diferentes, aunque la prueba apunta a un solo suceso descomunal caótico. Expresarán que las estructuras circulares revestidas de coral son solamente formaciones de coral o restos contemporáneos, incluso cuando las configuraciones son inconfundibles. Exigirán estándares imposibles de prueba para este único sitio, mientras aceptan mucho menos para sus propias teorías favoritas. Son guardianes, y este descubrimiento es un ariete en sus puertas. Nunca jamás cederán ni un centímetro, porque ceder un centímetro significa que toda su torre de marfil se derrumba. Hay un patrón histórico inquietante aquí. A lo largo de la historia, cada vez que descubrimientos arqueológicos han validado narrativas bíblicas, ha habido resistencia institucional inicial. Cuando se descubrieron las murallas de Jericó, cuando se encontraron evidencias del rey David, cuando se hallaron los rollos del Mar Muerto, en cada caso hubo un periodo de negación, seguido de aceptación reticente. Pero este descubrimiento es diferente en magnitud. No valida un detalle menor o un personaje histórico secundario. Valida uno de los eventos fundacionales más importantes de 3 religiones principales. Las implicaciones son simplemente demasiado grandes para que la academia las procese rápidamente. Como nos recuerda Lucas, capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Pero la teoría salvaje aquí es que va más profundo. ¿Qué ocurriría si va más profundo que solamente unas pocas docenas de carreras académicas? ¿Qué ocurriría si esto es una conspiración global? Piénsalo.
Realmente piénsalo. Si se prueba más allá de cualquier duda que este sitio es los vestigios de la hueste del faraón, sería visualizado como prueba física, tangible y científica de uno de los milagros fundamentales del Antiguo Testamento. En un mundo lleno de tensión religiosa y política, ¿qué haría eso? Elevaría un conjunto de convicciones religiosas respaldadas por pruebas físicas por encima de todas las demás. Validaría las declaraciones del judaísmo, el cristianismo y el islam de un solo golpe. Eso no es solamente académicamente disruptivo, eso es geopolíticamente disruptivo, es un terremoto. ¿Qué ocurre con otras religiones mundiales? ¿Qué ocurre con los gobiernos puramente seculares y ateos que han construido todo su estado sobre la idea de que la religión es una fantasía? ¿Consideras que esos poderes desean que miles de millones de personas súbitamente tengan pruebas físicas de la intervención directa de Dios en la crónica? Es una bomba de tiempo geopolítica. Amenaza el equilibrio del poder global. ¿Y qué hacen las personas poderosas cuando se visualizan amenazadas por una verdad inconveniente? No la debaten, la entierran, hacen que el problema desaparezca. Aquí es donde la narrativa se vuelve más urgente. Aquí es donde se vuelve escalofriante. La prueba está desapareciendo. Hablemos de esa estructura circular de carruaje dorada que Ron Wyatt declaró haber hallado. Expresó que era una estructura circular de 4 rayos, el tipo usado solamente por la realeza más alta, tal vez el faraón mismo. Declaró que la llevó a la superficie, la documentó y que su existencia fue reportada a las autoridades egipcias considerando que estarían extasiadas. Y luego, ¡puf!, desapareció. No hay fotografías oficiales, no hay registro de museo, ninguna declaración oficial. La única pieza de prueba contundente que podría haber verificado toda la narrativa se fue. Los escépticos, los mismos especialistas congelados, se ríen y expresan: visualiza, todo fue inventado, nunca tuvo existencia. Pero ¿qué ocurriría si no lo inventó? ¿Qué ocurriría si fue confiscada? ¿Qué ocurriría si fue tomada y enterrada en una bóveda profunda y oscura? Un lugar como el almacén al final de Indiana Jones, un secreto tan explosivo que nunca puede permitirse visualizar la luz del día. Se pone peor, mucho peor. La nueva travesía de 2024, comparando sus nuevos trazados de sonar, de alta tecnología y alta resolución, con los trazados y fotografías originales de Wyatt de los 70 y 80, ha reportado algo profundamente perturbador. Grandes secciones del territorio de restos parecen haber sido alteradas, limpiadas. Áreas que Wyatt declaró eran densas con objetos antiguos, lugares que etiquetó como porciones de carruajes y vestigios esqueléticos, ahora se encuentran sospechosamente estériles. ¿Es esto solamente erosión natural? ¿Son solamente las corrientes del Mar Rojo que han estado fluyendo durante 3.500 años? ¿O es una maniobra de limpieza? El nuevo colectivo ha reportado visualizar marcas de arrastre en el lecho del mar, marcas que parecen como si objetos descomunales hubieran sido enganchados y arrastrados. Esto no es naturaleza, esto es quirúrgico. ¿Es posible que en los 40 años desde que Wyatt lo halló por primera vez, alguien haya estado lenta, silenciosa y sistemáticamente removiendo la prueba, borrando la crónica del lecho del mar? Estamos en una carrera contra el tiempo. El sitio es increíblemente frágil. Los fósiles de coral, los vestigios humanos y equinos encapsulados en depósitos minerales están siendo erosionados por las corrientes. Pero el elemento humano, ese es la amenaza auténtica. Los especialistas están congelados porque están parados al borde de un precipicio. Detrás de ellos se encuentra todo el trabajo de su vida, su reputación, su mundo cómodo y establecido. Frente a ellos hay un golfo oscuro y profundo, lleno de prueba imposible.
prueba que amenaza con arrastrarlos a ellos y a toda la crónica establecida bajo el agua. Y mientras se encuentran allí parados, silenciosos y paralizados, las sombras se están moviendo. La prueba está desapareciendo. La verdad no solamente está siendo ignorada, está siendo activa y metódicamente destruida. Como advierte Proverbios, capítulo 25, versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria de los soberanos es escudriñarlo. Algunos secretos son protegidos con fiereza precisamente porque su revelación cambiaría el curso de la civilización. Considera las implicaciones más amplias. Si un relato de las Escrituras mayor puede ser verificado físicamente, ¿qué otros sucesos históricos registrados en textos sagrados merecen una segunda mirada científica? ¿Cuántos sitios arqueológicos han sido ignorados o deliberadamente evitados porque confirmarían narrativas religiosas? El patrón aquí es perturbador. Cada vez que un descubrimiento amenaza con validar escrituras antiguas, las instituciones académicas parecen cerrarse, como expresa el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Vivimos en una era donde la tecnología finalmente permite verificar lo que antes solamente podía ser considerado por convicción. El sonar penetra profundidades que nuestros ancestros nunca pudieron alcanzar. Las cámaras de alta definición documentan lo que antes solamente podía ser descrito con palabras. Los magnetómetros detectan metales enterrados bajo siglos de sedimento. La tecnología está cumpliendo la profecía. El conocimiento está aumentando exponencialmente. Considera también el aspecto económico. El turismo religioso mueve miles de millones de dólares anualmente. Si se confirmara de manera definitiva el sitio exacto del cruce del Mar Rojo, ¿qué impacto tendría en la economía regional? ¿Qué nación controlaría el acceso? ¿Quién se beneficiaría de los peregrinos que acudirían en masa? Estos no son solamente interrogantes académicos abstractos, son preguntas de poder auténtico, dinero auténtico y control auténtico. Como Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. La tensión entre la verdad histórica y los intereses financieros es palpable. Hay museos completos, departamentos universitarios completos, carreras establecidas durante décadas, todas construidas sobre el supuesto de que ciertos sucesos nunca ocurrieron. Admitir lo contrario no es simplemente actualizar una nota al pie en un libro de texto. Es reconocer que generaciones de estudiosos instruyeron falsedades. El costo personal para los académicos individuales también es devastador. Imagina haber dedicado 40 años de tu vida a escribir libros, dar conferencias internacionales y formar estudiantes de doctorado, todo basado en la premisa de que el Éxodo fue un mito literario. Ahora imagina que datos de sonar irrefutables y fotografías de alta resolución demuestran que estabas completamente equivocado. No es solo tu reputación la que está en juego, es tu legado completo, tu identidad profesional, quizás incluso tu sentido de propósito en la vida. La psicología humana nos dice que cuando nos enfrentamos a evidencia que contradice creencias fundamentales, especialmente creencias en las que hemos invertido décadas, nuestra primera reacción no es curiosidad, sino defensa. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El ego institucional es un obstáculo poderoso para la verdad. La psicología humana nos instruye que las personas rara vez admiten errores fundamentales, especialmente cuando su identidad profesional completa está atada a esos errores.
Es más fácil rechazar nuevas pruebas, sin importar cuán convincentes sean, que admitir décadas de conclusiones erróneas. Pero la prueba física no se preocupa por el ego humano. Los huesos en el lecho del mar no desaparecen porque los invaliden las teorías de alguien. El coral continúa preservando configuraciones que coinciden con diseños egipcios antiguos documentados. La geografía submarina permanece inmutable, testificando silenciosamente de sucesos hace milenios. Como se encuentra escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo se encuentra descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La verdad, eventualmente, tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuántas capas de negación se apilen sobre ella. Hay también una dimensión espiritual que no puede ignorarse. Para millones de creyentes alrededor del mundo, este descubrimiento no es simplemente una curiosidad arqueológica, es la confirmación de su convicción, la validación de narraciones que les relataron en la infancia, la prueba tangible de que los relatos sagrados que han guiado sus vidas son más que metáforas. Esa validación tiene poder, tiene la capacidad de revitalizar movimientos religiosos, de fortalecer convicciones, de inspirar a nuevas generaciones a tomar en serio textos que la cultura contemporánea había relegado a la categoría de mito. Y ese poder, ese potencial de transformación descomunal de conciencia, es precisamente lo que hace que el descubrimiento sea tan amenazante para el status quo. Considera las palabras de 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 27. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamado. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. No muchos son poderosos. No muchos son de familia noble. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Ron Wyatt, el profesional de enfermería sin credenciales académicas formales, representa perfectamente este principio de las Escrituras. Fue ridiculizado por especialistas, rechazado por instituciones, burlado por aquellos con doctorados y cátedras. Sin embargo, sus trazados están siendo validados por tecnología de millones de dólares. Su locura estaba más cerca de la verdad que toda la sabiduría ortodoxa combinada. Esta inversión de expectativas es profundamente incómoda para las estructuras de poder establecidas. Sugiere que el conocimiento verdadero no se encuentra necesariamente contenido en las universidades de élite o en las instituciones prestigiosas. Sugiere que la curiosidad apasionada y la búsqueda sincera de la verdad, incluso sin credenciales formales, pueden superar al escepticismo institucionalizado. La pregunta ahora se vuelve urgente: ¿cuánto tiempo puede mantenerse el mutismo? La tecnología continúa mejorando. Los colectivos de exploración submarina se vuelven más accesibles. La información fluye más libremente en la era digital que en cualquier otro momento de la crónica humana. Controlar la narrativa se vuelve exponencialmente más complicado cada año que transcurre. Eventualmente, suficientes investigadores independientes verificarán los hallazgos. Suficientes especialistas en inmersión documentarán el sitio. Suficientes análisis de laboratorio confirmarán las dataciones. En algún punto, la masa crítica de prueba se vuelve imposible de negar. Y cuando ese momento llegue, las instituciones que eligieron el mutismo sobre la verdad enfrentarán su propio juicio histórico, como proclama el Salmo 37, versículos 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. La paciencia y la persistencia, combinadas con prueba sólida, eventualmente prevalecen sobre la negación institucional. ¿Sabías que Jesús ya existía mucho antes de nacer en Belén? Esta es una pregunta profunda que ha inquietado a teólogos durante siglos.
Su identidad comenzó únicamente cuando María lo dio a luz en aquel humilde establo, ¿o hay algo infinitamente más profundo en su esencia divina? Esto no es una simple curiosidad. Es una interrogante que ha dividido iglesias, ha generado debates durante milenios y ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Quédate conmigo por unos minutos. Lo que vas a descubrir hoy no solo puede revolucionar tu comprensión de las Escrituras, sino también cambiar para siempre tu relación personal con Cristo. Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retroceder miles de años, incluso antes de la creación del universo, y presenciar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un plan eterno, pensado por amor a ti. Escuchas a Jesús decir: yo iré, yo me haré humano, yo moriré por ellos. Eso no es una historia, es real y tiene todo que ver contigo. Embárcate conmigo en esta travesía. Vamos a explorar uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana. Y te aseguro, cada segundo que inviertas aquí valdrá la pena. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad se han formulado interrogantes fascinantes sobre el Cristo. ¿De dónde procedía exactamente? ¿Por cuánto tiempo ha mantenido su existencia? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Pero aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Jesús mismo proporcionó respuestas detalladas a estos enigmas. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios extraordinarios que la mayoría de los cristianos jamás han descubierto. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este misterio. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea precisamente para resolver esta pregunta: ¿quién era realmente Jesús antes de nacer? Los debates fueron tan intensos que algunos teólogos literalmente se pelearon físicamente en el concilio. ¿Por qué? Porque entender la identidad preencarnada de Jesús determina completamente nuestra comprensión de la salvación, de Dios y de nuestro propósito eterno. Iniciemos con lo fundamental. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Yesous, que deriva del hebreo Yeshua. Pero aquí viene el detalle fascinante que la mayoría desconoce. Yeshua no es simplemente un nombre, es una declaración profética que significa Yahvé es salvación. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús en el primer siglo, estaba declarando involuntariamente que Yahvé mismo había venido a salvar. Era una confesión teológica oculta en un nombre común. Sin embargo, aquí surge el detalle que transformará tu comprensión. La existencia de nuestro Salvador no tuvo su inicio en aquella noche estrellada de Belén. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él ya existía muchísimo antes de aquel momento sagrado en el pesebre. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Esto significa que el Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es exactamente el mismo que existía antes de la creación del tiempo mismo. Entonces, ¿cómo era llamado durante esa época previa a la encarnación? Aquí está la revelación extraordinaria. No se trata de un único nombre. Son 3 designaciones diferentes y poderosas, cada una revelando aspectos únicos de su naturaleza divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El apóstol Juan, quien había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, nos revela una verdad que había contemplado durante décadas de reflexión. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo.
Pero detente aquí conmigo por un momento. Juan no escogió estas palabras al azar. Cada término griego fue seleccionado meticulosamente para revelar verdades profundas sobre la identidad eterna de Jesús. Cuando Juan escribió en el principio, utilizó la palabra griega arche. Esta no se refiere simplemente a un punto de partida cronológico, sino al principio absoluto de todo lo que existe. Juan está declarando que cuando absolutamente nada existía, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya estaba allí. Imagínate por un momento la escena. Antes de que existiera el primer átomo, antes de que se formara la primera galaxia, antes de que el tiempo mismo comenzara a fluir, allí estaba Jesús, la palabra eterna, en perfecta comunión con el Padre. Pero ¿por qué llamarlo la palabra? ¿Por qué no utilizar otro término como el príncipe o el rey? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente fascinante. En las civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura hebrea, las palabras no eran simplemente sonidos o símbolos escritos. Las palabras poseían poder creativo real. Cuando Dios habló en Génesis 1, sus palabras literalmente crearon la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo herramientas. Simplemente la palabra y la creación respondió instantáneamente. Jesús es llamado la palabra, porque Él es la expresión completa y perfecta de todo lo que Dios desea comunicar a la humanidad. No es una palabra entre muchas, sino la palabra definitiva, final y completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí está el detalle que revolucionará tu comprensión. El Nuevo Testamento emplea dos vocablos griegos completamente diferentes para describir la palabra de Dios, rema y logos. Rema se refiere a una palabra específica hablada en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, hágase conmigo conforme a tu rema. Era una palabra específica, una promesa particular para un momento específico. Pero logos trasciende completamente esta definición. Logos no representa solamente una palabra aislada, sino la razón eterna, la sabiduría suprema, el plan maestro que existía en la mente de Dios desde antes de la creación. Es la suma total de todo lo que Dios desea revelar sobre sí mismo. Los filósofos griegos habían especulado durante siglos sobre el logos como el principio racional que gobierna el universo. Pero Juan, bajo inspiración divina, declaró algo revolucionario. Ese logos que han estado buscando, ese principio eterno que da sentido a todo, no es una idea abstracta, es una persona, es Jesús.
Cuando Juan escribió "y el Logos se hizo carne", estaba declarando que la sabiduría eterna de Dios, el plan maestro del universo, la razón misma de la existencia, se había convertido en un ser humano que caminaba entre nosotros. Ahora permíteme llevarte a uno de los momentos más dramáticos y reveladores en toda la Biblia. Estamos en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Moisés, un pastor de ovejas de 80 años, está realizando su rutina diaria cuando algo extraordinario captura su atención. Una zarza arde con fuego brillante, pero no se consume. Moisés se acerca para investigar este fenómeno imposible y de repente escucha una voz que le dice: «Moisés, Moisés, no te acerques más, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese momento sagrado, Dios revela su nombre más íntimo y personal: «Yo soy el que soy». En hebreo, Eyeh Asher Eyeh. Este nombre revela que Dios es el ser autoexistente, eterno, inmutable. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Avancemos ahora 1500 años en el tiempo. Jesús está en el templo de Jerusalén, rodeado de fariseos hostiles que buscan cualquier excusa para acusarlo. La tensión es palpable. Estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia para siempre. Jesús, mirando directamente a los ojos de estos líderes religiosos, pronuncia estas palabras que resuenan como un trueno en el templo: «Antes que Abraham existiera, yo soy». ¿Captaste la profundidad explosiva de esta declaración? Jesús no dijo «yo era» o «yo existía», dijo «yo soy», empleando exactamente el mismo nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los fariseos inmediatamente comprendieron las implicaciones teológicas de esta declaración. No había ambigüedad, no había malentendido. Jesús estaba reclamando directamente la identidad divina. Se estaba declarando como el Dios eterno, el mismo que había liberado a Israel de Egipto. Su reacción fue instantánea y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque según la ley judía, reclamar ser Dios constituía blasfemia, un delito castigado con la muerte por lapidación. Pero aquí está el detalle extraordinario. Jesús no se retractó. No dijo: «Esperen, malentendieron lo que quise decir». Simplemente desapareció de en medio de ellos, demostrando su poder sobrenatural. Esta no fue la única ocasión en que Jesús empleó «yo soy». De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús pronuncia 7 declaraciones extraordinarias utilizando «yo soy», cada una revelando aspectos diferentes de su identidad divina. Primera declaración: «Yo soy el pan de vida». Juan 6:35. En una época donde el hambre era una realidad constante, Jesús declaró ser el alimento que satisface el hambre más profunda del alma humana. No hablaba de nutrición física, sino de la necesidad espiritual que solo Él puede llenar. Miles de personas lo siguieron después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús les reveló que el verdadero milagro no era el alimento temporal, sino el alimento eterno que Él ofrecía. Segunda declaración: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Jesús pronunció estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo durante toda la noche. En ese contexto de celebración y luz, Jesús declaró ser la luz que disipa toda oscuridad espiritual. No una luz entre muchas, sino la luz que vence toda tiniebla. Tercera declaración: «Yo soy la puerta de las ovejas». Juan 10:7. En los tiempos bíblicos, los pastores literalmente dormían en la entrada del redil para proteger las ovejas. Jesús se presenta como esa puerta viviente que ofrece protección total y acceso seguro a la presencia de Dios. Cuarta declaración: «Yo soy el buen pastor». Juan 10:11.
A diferencia de los pastores asalariados que huyen cuando aparece el peligro, Jesús se declara el pastor que entrega voluntariamente su vida por sus ovejas. Esta declaración señalaba directamente hacia el sacrificio que realizaría en la cruz. Quinta declaración: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús pronunció estas palabras ante la tumba de Lázaro, momentos antes de resucitarlo. No dijo que daría vida o que conocía el camino a la vida, sino que Él es la vida misma. La vida eterna no es algo que Jesús posee, sino algo que Él es. Sexta declaración: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Esta es quizás la declaración más exclusiva en toda la Biblia. Jesús no ofreció múltiples opciones o caminos alternativos. Declaró ser el único camino posible al Padre, la única verdad absoluta y la única fuente de vida eterna. Séptima declaración: Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora final, Jesús enfatiza que la vida espiritual verdadera solo es posible en una relación íntima con Él. Sin esta conexión, es imposible producir fruto espiritual auténtico. Ahora permíteme llevarte a una revelación que ha fascinado a los eruditos bíblicos durante siglos. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, encontramos apariciones verdaderamente misteriosas de una figura extraordinaria designada como el ángel del Señor. Pero aquí viene el descubrimiento que transformará tu comprensión de toda la Biblia. Este no es un ángel común y corriente. Este ángel del Señor era en realidad Jesús manifestándose antes de su encarnación, apareciendo a personajes clave siglos antes de su nacimiento en Belén. Comencemos con Génesis capítulo 16. Agar, la sierva egipcia de Sara, huye al desierto después de ser maltratada. Está desesperada, embarazada y completamente sola. En ese momento de absoluta desolación, el ángel del Señor se le aparece junto a una fuente de agua, pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo transmite un mensaje de parte de Dios, sino que habla como si fuera Dios mismo. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por ser tan numerosa. Solo Dios tiene autoridad para hacer promesas sobre la multiplicación de descendencia. Este ángel está ejerciendo prerrogativas divinas, hablando con autoridad divina, haciendo promesas que solo Dios puede cumplir. En Génesis capítulo 22 encontramos una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Dios ha pedido a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo de la promesa. Abraham, en obediencia total, construye un altar y está a punto de sacrificar a su hijo cuando el ángel del Señor interviene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Dice: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Si fuera simplemente un mensajero angélico, habría dicho: no le rehusaste a Dios tu hijo. Pero habla en primera persona, identificándose como Dios. En Génesis capítulo 32 encontramos uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso junto al río Jaboc. Pero al amanecer, Jacob se da cuenta de que no ha luchado con un hombre común, sino con Dios mismo. Jacob declara: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y el lugar es llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Pero ¿cómo es posible que Jacob luchara físicamente con Dios? La respuesta es que luchó con Jesús preencarnado, quien tomó forma humana temporal para este encuentro extraordinario. Ya mencionamos este encuentro, pero consideremos más profundamente las implicaciones. En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente. Pero observa la transición en el texto.
Comienza hablando del ángel del Señor, pero inmediatamente cambia a Dios le habló desde la zarza. Este ángel del Señor se identifica como Yo soy el que soy, el nombre más sagrado de Dios. Nuevamente, encontramos evidencia de que este ángel no es un mensajero creado, sino una manifestación del Dios eterno. En Josué capítulo 5, mientras Josué se prepara para la conquista de Jericó, se encuentra con un hombre que empuña una espada. Cuando Josué pregunta si es amigo o enemigo, el hombre responde: Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. La respuesta de Josué es reveladora. Inmediatamente se postra y lo adora. Y este príncipe del ejército acepta la adoración, algo que un ángel creado jamás haría. Además, le dice a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Estas son exactamente las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Claramente, este príncipe del ejército es una manifestación de Jesús preencarnado. Ahora permíteme llevarte a través de una revelación que te dejará sin aliento. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento recibieron visiones extraordinarias sobre su identidad eterna y su misión redentora. En Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos una de las profecías más poderosas y detalladas sobre la identidad de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Detengámonos en cada título, porque cada uno revela aspectos extraordinarios de la naturaleza divina de Jesús. Admirable, en hebreo, pele, que significa milagro o maravilla. Jesús es literalmente milagroso en su esencia. Todo en él trasciende la comprensión humana normal. Consejero, en hebreo, yoetz, que se refiere a alguien que da consejos sabios y estratégicos. Jesús posee la sabiduría suprema del universo y ofrece dirección perfecta para nuestras vidas. Dios fuerte, en hebreo, el Gibor. Esta es una designación que se usa exclusivamente para Dios Todopoderoso. Isaías está declarando inequívocamente que este niño que nacerá es Dios mismo manifestado en carne humana, Padre eterno, en hebreo, Avi-Ad, que significa Padre de la eternidad. Jesús no solo existe eternamente, sino que es el originador y sustentador de todo lo que existe para siempre. Príncipe de paz, en hebreo, Sar Shalom. Jesús es el gobernante supremo que establece paz verdadera y duradera, no solo entre naciones, sino entre Dios y la humanidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos otra profecía extraordinaria que revela la preexistencia eterna de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La frase «desde los días de la eternidad» es absolutamente extraordinaria. En hebreo, mi-mei olam, que literalmente significa «desde los días sin principio». Miqueas está declarando que aunque Jesús nacería en Belén, su existencia se remonta a la eternidad pasada. En Daniel capítulo 7, versículos 13-14, encontramos una visión profética extraordinaria. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta visión revela que Jesús, el Hijo del Hombre, recibe adoración universal y dominio eterno. Solo Dios puede recibir adoración de todos los pueblos, naciones y lenguas. En Salmos capítulo 110, versículo 4, encontramos una profecía extraordinaria sobre el sacerdocio eterno de Jesús. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía revela que Jesús no solo sería rey, sino también sacerdote eterno. El orden de Melquisedec es superior al orden levítico porque no tiene principio ni fin, exactamente como Jesús mismo. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, encontramos una profecía extraordinaria sobre la crucifixión. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se angustiarán por él como quien se angustia por el primogénito. Observa cuidadosamente. Dios dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto significa que cuando Jesús fue crucificado, fue Dios mismo quien fue traspasado. La cruz no fue simplemente el sufrimiento de un hombre bueno, sino el sufrimiento del Dios eterno. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, encontramos una profecía sobre la venida súbita del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía revela que Jesús es llamado el Señor y el ángel del pacto. Cuando Jesús entró al templo, Dios mismo había entrado a su casa. Ahora permíteme llevarte al momento más íntimo y revelador en toda la vida terrenal de Jesús. Es la noche antes de su crucifixión. Los discípulos están confundidos y temerosos. El peso de la cruz se aproxima. Y en ese momento de máxima intensidad, Jesús eleva una oración que nos ofrece una ventana única hacia la eternidad. Juan, capítulo 17, comienza con Jesús orando por su propia glorificación, pero no de manera egoísta. Observa cuidadosamente sus palabras. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración revela que la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre están íntimamente conectadas. No pueden ser separadas. La gloria de uno es la gloria del otro. Jesús continúa, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús revela que tiene autoridad sobre toda la humanidad. Esta no es una autoridad otorgada recientemente, sino una autoridad eterna que ahora se manifiesta en su ministerio terrenal. En el versículo 3, Jesús proporciona la definición más clara de la vida eterna en toda la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente existir para siempre. Es conocer íntimamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Es una relación personal y transformadora que comienza ahora y continúa por toda la eternidad. En el versículo 4, Jesús declara, «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese».
Pero ¿cómo puede Jesús decir que ha acabado la obra antes de morir en la cruz? Porque desde la perspectiva de la eternidad, la obra de salvación ya estaba completa. Jesús habla desde la perspectiva divina, donde el pasado, presente y futuro son una realidad simultánea. Y ahora viene la petición más extraordinaria en toda la Biblia. En el versículo 5 Jesús ora: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración revela verdades extraordinarias. Jesús existía antes de la creación del mundo. No comenzó a existir en Belén, sino que existía en la eternidad pasada. Jesús tenía gloria compartida con el Padre. Esta no era una gloria menor o derivada, sino gloria divina plena. Jesús temporalmente había dejado esta gloria. Su encarnación implicó un despojo voluntario de su gloria visible. Jesús anticipaba regresar a esta gloria. Después de completar su obra redentora, regresaría a la gloria eterna. En los versículos 6-19, Jesús ora específicamente por sus discípulos. Pero lo extraordinario es que habla de ellos como regalo del Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esta oración revela que la salvación no es resultado de decisión humana únicamente, sino de la elección eterna del Padre y la obra redentora del Hijo. En los versículos 20-26, Jesús extiende su oración a todos los que creerían en Él a través del testimonio de los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto significa que hace 2000 años Jesús oró específicamente por ti. Si eres creyente, fuiste incluido en esta oración intercesora antes de que nacieras. Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es organizacional, sino espiritual. Es una unidad que refleja la unidad eterna entre el Padre y el Hijo. La oración concluye con una revelación extraordinaria: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús revela que el amor entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que puede habitar en nosotros. No es un amor similar o parecido, sino el mismo amor divino y eterno. Cuando Jesús ora: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, no está expresando una esperanza, sino declarando una realidad eterna. Esta oración revela que la seguridad del creyente no depende de su capacidad para mantenerse fiel, sino de la fidelidad del Padre para guardar a aquellos que le fueron dados. La frase "ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición", Pinto 12, confirma que la pérdida de Judas no fue una falla en el plan divino, sino su cumplimiento. Esto nos enseña que la soberanía de Dios opera incluso a través de la traición humana. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. B. 17. Esta petición revela el método divino de transformación. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. La santificación no es un proceso que depende de esfuerzo humano, sino de la exposición continua a la verdad divina. La palabra santificar significa separar para uso sagrado. Jesús no ora para que sus discípulos escapen del mundo, sino para que sean transformados en Él, siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 18. Esta declaración establece el fundamento de toda misión cristiana. Los discípulos no van como meros mensajeros, sino como representantes que llevan la misma autoridad y propósito que Cristo. La misión no es opcional para el creyente, es consecuencia natural de haber sido transformado por el amor divino.
Así como el Padre envió al Hijo con un propósito redentor, el Hijo envía a sus discípulos con el mismo corazón redentor. La oración por la unidad no es un deseo piadoso, sino una estrategia evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vendo 21. La unidad auténtica entre los creyentes es la evidencia más poderosa de la realidad del Evangelio. Esta unidad trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Es una unidad que solo puede ser explicada por la presencia del mismo Espíritu que unió al Padre y al Hijo desde la eternidad. La gloria que me diste, yo les he dado. Vinto 22. Esta afirmación es quizás la más extraordinaria de toda la oración. Jesús no solo promete que sus discípulos participarán de su gloria en el futuro, sino que declara que ya les ha sido dada. Esta gloria no es una recompensa por buen comportamiento, sino una participación en la naturaleza divina misma. Es la gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ahora compartida con aquellos que creen, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mateo 26. Aquí llegamos al corazón mismo de la oración sacerdotal. El amor entre el Padre y el Hijo no es solo un ejemplo para nosotros, sino la realidad que puede habitar en nosotros. Este amor no es una emoción humana elevada, sino el amor que existía antes de la creación, el amor que motivó la encarnación, el amor que sostuvo a Cristo en la cruz, y el amor que garantiza nuestra glorificación eterna. Si entendemos que hace 2000 años Jesús oró específicamente por nosotros, nuestra perspectiva de la vida cristiana cambia radicalmente. No somos huérfanos espirituales tratando de encontrar nuestro camino, sino hijos amados, por los cuales el Hijo intercede continuamente. Cada desafío que enfrentamos, cada tentación que resistimos, cada acto de obediencia que realizamos, está respaldado por la oración intercesora de Cristo. Esta verdad debe llenarnos de confianza y valor. En un mundo dividido por ideologías, razas y clases sociales, los creyentes tenemos la oportunidad única de demostrar una unidad que trasciende todas las barreras humanas. Esta unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Si hemos sido enviados como Cristo fue enviado, nuestra vida debe reflejar el mismo amor, la misma compasión y la misma determinación que caracterizaron su ministerio. No somos llamados a ser perfectos, sino a ser auténticos portadores del amor divino. La oración sacerdotal de Juan 17 no es solo un texto para estudiar, sino una realidad para vivir. Jesús continúa intercediendo por nosotros, el Padre continúa guardándonos y su amor continúa habitando en nosotros. Que esta verdad transforme no solo nuestro entendimiento, sino nuestra manera de vivir cada dia. Mas Jesús não termina sua oração apenas com palavras de proteção. Ele avança para algo ainda mais profundo, a unidade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Esta não é uma unidade superficial, baseada em concordar em tudo ou pensar igual. É uma unidade que reflete a própria natureza de Deus, a unidade trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas perfeitamente unidos em essência, propósito e amor. Jesus está orando para que a igreja seja um testemunho vivo desta unidade divina. Quando os cristãos se amam genuinamente, mesmo em meio às diferenças, o mundo vê algo sobrenatural, vê uma prévia do reino de Deus. A aplicação prática. Em nossa era de polarização e divisões, esta oração nos desafia. Como podemos ser instrumentos de unidade em nossas famílias, igrejas e comunidades? Como podemos amar aqueles que pensam diferente de nós? Jesus então faz uma declaração que deveria nos deixar sem fôlego. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 22.
A glória de Deus, aquilo que revela sua natureza, sua presença, sua majestade, Jesus a compartilha conosco, não como espectadores distantes, mas como participantes ativos. Somos chamados a refletir a glória de Deus em nosso mundo. Esta glória não é um troféu que ganhamos, mas uma realidade que já possuímos em Cristo. É por isso que Paulo pode dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Reflexão. Quando entendemos quem somos em Cristo, portadores da glória de Deus, nossa autoestima não depende mais da aprovação humana. Nossa identidade está ancorada em algo eterno e inabalável. Jesus finaliza sua oração com uma promessa e uma declaração profunda. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17:26. O amor do Pai por Jesus, aquele amor eterno, incondicional e perfeito, esse mesmo amor habitará em nós. Não é apenas que Deus nos ama, mas que o próprio amor de Deus se torna nossa experiência interior. Este amor não é sentimentalismo ou emoção passageira. É a força motriz que transforma comunidades, cura feridas, quebra barreiras e demonstra ao mundo que há uma realidade maior do que o que nossos olhos podem ver. Desafio. Como seria a nossa vida se realmente acreditássemos que o amor de Deus por Jesus está em nós? Como isso mudaria nossa forma de tratar o cônjuge, os filhos, os colegas de trabalho, até mesmo aqueles que nos machucaram? A oração sacerdotal de João 17 não é apenas um registro histórico do que Jesus orou há 2000 anos. É uma realidade presente. Jesus continua intercedendo por nós hoje, conforme Hebreus 7:25 nos assegura. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso significa que neste exato momento, Jesus está orando por você. Ele está pedindo ao Pai que te guarde do mal, que te santifique na verdade, que você experimente a unidade com outros cristãos e que o amor divino habite plenamente em seu coração. Convite final: que esta verdade nos motive a viver não apenas como pessoas perdoadas,